Desde el horizonte, entre brumas de sal y viento, se acerca una silueta que muchos reconocen. Avanza con la calma de quien conoce los secretos del mar, dejando tras de sí la estela de muchas millas navegadas. Hoy tenemos el honor de recibir a un navegante de leyenda, un verdadero caballero del mar. Con alma de explorador y corazón de marinero, llega Ángel, del canal Bahía de las Islas. Capitán experimentado, navegante incansable y, para colmo, excelente cocinero. Dicen que el viento le susurra por su nombre, que las velas se triman solas cuando él aparece y que los delfines lo siguen, por si suelta migas de pan o algún consejo. Su barco, como él, habla de historias vividas, de travesías valientes y de amor por el mar. Yo, capitán de este humilde velero, vengo a aprender, porque cuando llega un lobo de mar, lo sabio es escuchar, tomar nota y fingir que uno ya sabía todo lo que está contando. Así que afloja el cabo, sube a bordo y prepárate para un episodio especial. Hoy no solo navegamos, aprendemos del maestro. Bienvenido a bordo, Ángel y tripulación. Porque está el dron ahí. A ver si me lo tira. ¿El vuestro es dron? Sí. ¿Qué tal el pasaje? Calma, ¿verdad? Motor. Espera un poquito. No le entra la marcha de atrás. Oh. A ver, muy buena. ¿Mismo? Sí. Muy bien. Aquí estamos. Javi, gusto. ¿Qué tal? Déjame que aterrice el paso. Ah, tienes el dron. Oh, qué bueno. Ya te lo paso. Ya. Qué bueno, estupendo. Qué bueno. Joder. Este dron tiene que ser... ¡Ey! ¿Has visto? ¿Has visto? Fermín, yo soy Xavi. Encantado. Xavi. José. Hola. Ángel se aproxima al pantalán con una maniobra en popa que es puro oficio, sin prisas, sin titubeos, guiando el barco con mano firme y mirada tranquila. A bordo lo acompañan Fermín, José y Carlos, siempre atentos, siempre listos para echar una mano. Pero lo cierto es que Ángel ni los necesita. Él solo se basta para colocar el barco en el amarre, como si fuera una extensión de su cuerpo. Un pequeño ajuste de palanca, una corrección mínima de rumbo y la popa se desliza con suavidad hasta encajar en el lugar justo. Todo fluye con naturalidad, ni un roce, ni un empujón, ni una voz alzada. Solo técnica depurada y mucha experiencia a la espalda. Una llegada impecable que deja claro quién manda a bordo. Ángel y su tripulación nos invitan a subir a bordo del Bahía. Y como no podía ser de otra manera, lo que nos esperaba es pura hospitalidad. En la bañera ya huele a paella recién hecha. Pero hoy tenemos clásico. El Bahía de las Islas, este Hanse 411, que ha llevado a Ángel por medio mundo. Un velero noble, sólido y elegante que combina perfectamente comodidad y prestaciones. Cada detalle a bordo habla de millas navegadas, de oficio y del cariño con que Ángel lo cuida. Un barco que impone respeto y también envidia sana. Pero ahora vamos a enseñarle el nuestro, el Marisa. Es el momento de abrir las puertas de casa y ver qué impresión se lleva Ángel. Nos interesa y mucho su opinión, porque cuando habla alguien que ha recorrido océanos, uno escucha. Vamos a ver qué Baja, dice. sí. ¿Qué le parece el Marisa, capitán? Pues me encanta porque yo había conocido un Hunter, no sé el modelo, y me pareció todo plástico. Sí. Todo plástico. Entonces yo les tenía los Hunter un poco... Pero veo este y Sí, esto, sí, es más clásico. Sí, esto, sí, es, sí, sí. esto es un barco muy bien aprovechado. La cocina, Ay, perdón. que la para cámara. mí
Para mí la cocina es importante. Es bastante grande, tiene 3 fogones. Es más grande que la mía. Tiene 3 fogones. Sí, Tiene sí, 3 sí, ya lo fogones. he visto, lo he visto. Es que la primera noche que venimos aquí con la gente, los dueños anteriores, nos invitaron a cenar, ponían a tomar vino y él es aquí. Estamos bailando salsa aquí. Estamos bailando, eso que iba a decir, esto se ha hecho pista de baile, ¿eh? Hemos bailado salsa. Ah, mira, y ahora que está la cámara, ponemos aquí, lo voy a mi hermana, que me hizo esto mi hermana, porque además Sí. ha respetado los colores del espinaca. Anda. Ay, qué bueno. Marisa. Catalana. Sí, sí. La bandera catalana, sí. Joder, nunca había visto una cosa Mira, tú así. sin embargo yo tengo un pulpo. Sí, un pulpo como animal acuático, ¿no? Porque Marisa lo he explicado en algún vídeo. Marisa es el nombre de mi madre y el de mi hermana también. Entonces, Por eso, damos el nombre. Y entonces al dingui lo llamo Marisín, que era como llamábamos a mi hermana, que a ella no le gusta, ya se va. cuando era niña. Con la enseña catalana. Y entonces yo trabajé mi vida de cara a lo que estoy haciendo ahora. O sea, durante muchos años trabajando y ¿Ingeniero tal. naval? O... No, o sea, transformadores y, o sea, en tierra. Dedicado a pensar en esto. A pensar en esto. ok. Ah, ok. A pensar, Todo el dinero que ganaban, o sea, son- todo ha ido dedicado a esto. Entonces, sobre todo lo más importante era poderme jubilar pronto. Lo que Entonces, yo estoy hablando ahora. con Sí, pero 54 hemos años, empezado tarde a pensar así. Sí. con 54 años ya Claro. me Tú empezaste ya de joven a pensar ya así. empecé a pensar, Nosotros vamos a a pensar organizar ahora, mi pensamos, vida. Con 52 años ahora Sí. empieza... Es que lo importante es organizar tu vida. Y sobre todo, importante, quitarte peso de la mochila. Mochila. La mochila es muy pesada. Todos llevamos una mochila, ¿no? Mochila muy Y yo pesada. lo vi pronto, lo vi con tiempo y entonces pude ir quitándome cosas. Y entonces llegué al momento de jubilar que no tenía prácticamente nada. días. Falta para De hecho, Sí. Pues cada 2 años. Ah, sí. Entonces... mira, este es el barco de Chile, cuidado. Pues Bueno. muchas gracias, hombre, por venir. Muchas gracias a ti. Y ya muchas mañana te gracias. vas, que no te puedo, no Bueno, te puedo muchas despedir gracias por porque el recibimiento que nos habéis Nada, hombre, dispensado. no, eso es Vamos, un honor, esto hombre. ha sido, vamos, Para una vez que tremendo, vengas. tremendo. que lo sepas, que estamos aquí y también todos los que te sigan, que aquí estamos nosotros, que Ya. nos gusta a todo el mundo. Claro, joder. No, te digo, yo encantado, ha sido toda una sorpresa el recibimiento que nos habéis dado, ¿no? Explícame un poquito a dónde vas ahora. Bueno, pues aquí la idea es ganar norte lo antes posible, llegar a, o sea, subir, el plan que tengo es ir a Jura, fondear mañana, saldremos mañana pues, a media mañana y fondear en la isla de Jura. Yo lo conozco bien aquello, porque ya he pasado varias Nos veces. conoce mejor que yo. Y luego iremos a Oban, Oban. y de Oban ya iremos a Fort Williams. En Fort Williams haremos el canal de Caledonia, Sí. cruzaremos en 3 días. No, entre las otras 2 veces que lo he hecho, de norte a sur, 3 días hasta 3 días. Sin prisas, se podría hacer en 2 días, pero ¿Para tampoco- qué? ¿No? Si no no te merece mereces. la pena. Y además tiene una peculiaridad, porque cuando detectan en el canal, o los que cuidan el canal, detectan que tú vas a... ¿Demasiado rápido? No, que vas rápido, que vas a cruzar, que no vas a A quedarte a mirar el quedarte paisaje y tal. entonces te dan prioridades. Ah, ok, te dan prioridad. ok. Porque Entonces, mucha gente va simplemente sí, para pasarse una semana sí, allí. se quedan ahí unos días y tal, y entonces, bueno, pues, pero cuando a ti te ven que vas, Tú lo que quieres es cruzar. cruzando, entonces te dan prioridad, te esperan las esclusas, porque muchas veces a mí me sorprendió la primera vez, joder, llevas a la esclusa y anda, estaba abierta, uy, suerte, pum, sí, sí. adentro. Y luego llegabas que a te otra estaban esclusa, ¡pum! esperando. Otra vez, te estaban esperando. ¿Y esto cómo es? Entonces llevaba un amiguete escocés. Y entonces era, claro, el que hablaba todo, ¿no? Y dice, ya sé por qué están todas, porque nos están dando prioridad de paso. Ah, Nos están dando prioridad de paso. Digo, joder, estupendo. Pues, y entonces ahora la idea es esa. Entonces el Inverness voy a recoger a un tripulante que ahora el precisamente Inverness, otro. que he hablado con él ahora y entonces llega Otro español que viaja. Sí, un amigo mío también que navega mucho conmigo. Y quería llegar hasta Lofoten, pero anda un poco más justo de tiempo y como no sabemos cuando lleguemos a la Shetland, que allí hay que hacer la parada obligada, aparte ahí tengo también cambios de tripulación, se van todos Sí, los que tengo ahora, y llega mi mejor o mi segundo, Ah, o estupendo. mi mejor tripulante, un tío, un Oscar, que es un crack, ya he navegado mucho con él
Y entonces allí esperaremos cuando tengamos una ventana apropiada necesito unos 5 o 6 días para hacer de un tirón desde... 5 o 6 días. Sí, que ya veremos a ver. Si no encuentro esa ventana, si esperamos allí a ver a esa ventana y no llega, pues entonces lo que haré será pues ir a Angelsun o por ahí cruzaré a la costa noruega y luego pues haremos saltando. Lo que saltando. puedas. Pero al Ártico quieres llegar. Sí, yo quiero pasar el 6633, que es la línea del círculo, la latitud del círculo polar ártico. Okay. Entonces, esa es un poquito mi ilusión, porque cuando estuve el otro viaje que hice aquí hace 5 años, mi plan era ir hasta Islandia. Subir hasta Islandia, ¿no? Y entonces Islandia, justo el círculo polar ártico toca justo la punta noroeste de noreste, perdón. La punta noreste de Islandia toca el círculo polar ártico. Y mi ilusión era llegar allí, al círculo. Así que este año he dicho... ¿No pudiste? No pude porque un tiempo horroroso esperando una ventana para cruzar en las Hébridas exteriores, sí, ahí sí. En la capital, no me acuerdo, Stornoway. Okay. Estuve en la zona de no había Stornoway forma de cruzar. Y no había manera. Entonces ya encontré una ventana de así justita de 2 días hasta Feroe y dije a Feroe. Llegué a Feroe, también con un tiempo horroroso, pero bueno. Y luego allí, esperando otra vez allí, esperando también, y ya dije, ya no me da tiempo, porque además Fermín iba allí a Feroe para bajar luego conmigo. Yo iba a ir Feroe, Islandia, volver a Feroe y para abajo. Entonces, yo le había dado bastante margen a Fermín para que tomara el vuelo allá y ya vi que no me daba tiempo. Entonces dije, mira, pues se queda ahí en el tintero. Pero bueno, y entonces este año, pues mi plan era, aparte que Lofoten debe ser, por lo que me han contado gente que ha estado por ahí, precioso, o sea, yo no lo sé, ahora lo descubriré contigo. Pues descúbrelo, bueno, lo verás en los vídeos si llegamos, si todo va bien y llegamos. Y entonces, pues mi ilusión era esa también, cruzar el círculo polar. Oye, y una pregunta a lo mejor es tonta. No. Allí en el norte de Noruega tienes que ir con una escopeta, como los vídeos que he visto yo en algunos sitios que tienen que ir con la escopeta por los osos. No. Eso es en Alaska. Eso es en Alaska. Aquí no hay ningún problema. Aquí no hay ni hielo, no hay nada. O sea, bueno, ahora en verano. No hay ningún problema. Aquí no hay ningún problema. Estupendo. Sí, entonces, bueno, pues eso es un poquito el plan, ¿no? El plan. Y luego la vuelta, pues mi idea es eso, bajar por la costa noruega. Por la costa noruega. En Stavanger van a embarcar 2 tripulantes. No paras de tripulantes. Es que este año se me han juntado todo el mundo. Sí. Y todo este año quieren navegar todo el mundo por acá. Porque, como lo he puesto también cuando estuve en Noruega hace 6 años también, me encantó tanto y me gustó, y entonces ahora pues todo el mundo quiere ir también. Claro. Y entonces vas a bajar por la costa noruega y luego a Inglaterra. Francia. De Stavanger cruzo el Mar del Norte, del Tirón, hasta Bélgica o Francia. Según dependerá la meteorología. Y ahora como llevamos ahí Starlink y luego ya por todo Britania. Sí, a Bretaña, y luego ya de Bretaña pues lo mismo, el cruce es lo mismo, sí, que haces. El mismo que he hecho ahora para eso ya para ti es sí, como... eso ya he pasado no son tantas millas tampoco, son 300 y estupendo, sí, pero la gente tiene miedo porque hay el escalón sí, bueno, es que el Cantábrico hay que temerle. Bueno, yo me he criado allí, yo empecé a navegar en el Cantábrico, ¿no? Es un mar que es muy duro y tal, pero como suele ser previsible, es muy previsible, no es como el Mediterráneo. El Mediterráneo es fantástico, es tranquilo, y de pronto tienes que ni está previsto ni exacto, está... A mí me ha pasado más de una vez, o sea, previsiones así tranquilas y tal, y montarse un zafarrancho de golpe. Sí. Nosotros entonces, el que se nos montó en Grecia lo llamaban un medicán o algo así. Un medicán, que llaman. Los medicanes que llaman. Bueno, que ha habido varios, ¿no? Y bueno, incluso ahí en Baleares, este año pasado. Ya vi los vídeos. Eso fue de armas tomar. Entonces ahí, claro, hay que el Mediterráneo, a partir de agosto,
aléjate. Es peligroso, Aléjate, con las tormentas, porque- el cambio de temperatura. Sí, yo lo tengo claro. Yo a partir y en el frío por arriba, a partir ¿no? de julio ya me estoy retirando hacia la península y sí, ya agosto y esto, pues nada, fuera. He escuchado que tenías unos planes para ir al Caribe otra vez. Sí, Ok. pues hombre, primero, en primer lugar, me quedaba en el tintero de hacer el Atlántico en solitario. El Atlántico ya lo he hecho No, lo 3 quieres veces. hacer en solitario. Pero ahora quiero hacerlo en solitario. Entonces, bueno, pues ahora cuando baje de acá de aquí de Noruega, pues pasaré por Galicia, estaré ahí un tiempo en Galicia con mi novia, navegando un poquito con ella, marinándola un poquito más. Y luego ya en octubre, pues mediados de octubre, por ahí, bajo a Canarias. Bajo a Canarias y de allí a finales de noviembre, primeros de diciembre, cuando vea una ventana así un poquito bien. Con todo el pelotón que pasa normalmente por ahí en aquella Sí, época, bueno, ¿no? sí, eso es la autopista del Sí, sí. Atlántico. Lo que pasa es que a la que sales de ahí los pierdes. Sí, ya no ves a nadie. Luego, hombre, verás algunos en el ice y tal, pues ves alguno y tal. Pero bueno, ahora, pues... Pues te iremos siguiendo también Sí, claro. en el Atlántico. Sí, sí. Pues muchas gracias Nada, hombre, por hoy pues- no te quiero molestar más. No, si no es Que ninguna sé que molestia, no es mañana ninguna molestia, partís no es ninguna y molestia. nada, Sí. a seguirte. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final de esta increíble visita del Bahía de las Islas. Ángel sigue con su travesía, un viaje que comenzó en Galicia, ha pasado por la hermosa Bretaña, Cork, Arlow, Dublín y ahora está aquí en Bangor con nosotros. Como nos ha contado, su próximo destino es Jura, luego Oban, Fort Williams, Inverness, Shetland y finalmente las Islas Lofoten. Un recorrido impresionante que seguro que nos deja muchas más historias y aventuras por descubrir. Os dejaré el enlace del canal de Ángel para que podáis seguirlo en tiempo real, ver sus vídeos y compartir su viaje. No os lo podéis perder. Nos vemos en la próxima aventura, amigos.